Anatomía del tórax. El tórax es una estructura que está conformada por huesos, cartílagos y músculos que son capaces de moverse cuando los pulmones se expanden, como podemos apreciar. El tórax en la parte anterior está conformada por el esternón, el manubrio, la apófisis xifoides y los cartílagos costales. En la zona lateral por las 12 costillas y en la parte posterior por las 12 vértebras torácicas. El interior del tórax va a estar dividido en 3 espacios principales, como lo son las cavidades pleurales derecha e izquierda y el mediastino. De referencia anatómica, como número 1 vamos a tener los pezones, número 2 la unión manubrio esternal o ángulo de Lewis. Este ángulo es visible y palpable del esternón en el punto en el que la segunda costilla se articula con este. Número 3, la escotadura supraesternal, que muchas veces va a ser visible en la base de la cara ventral del cuello inmediato superior al manubrio y la unión manubrio esternal. Número 4, el ángulo costal, que este ángulo se encuentra en los bordes costales del esternón. Número 5, la vértebra prominente, que está en la apófisis espinosa de la C7, que esta puede ser palpable más fácil cuando la cabeza del paciente va a estar inclinada hacia adelante. Y número 6, las clavículas. Para evaluar lo que es el tórax, vamos a proceder con lo que es la palpación. Cuando nosotros vamos a inspeccionar y palpar el tórax, vamos a palpar lo que son los músculos torácicos, también vamos a evaluar lo que es el esqueleto, que son las costillas, las vértebras de la parte posterior. También vamos a detectar algunas pulsaciones o áreas de dolor a la hora que nosotros vayamos a estar palpando. También vamos a ver algunas protrusiones que vayan a haber en el tórax o algunas excavaciones o algunas masas o movimientos anómalos que nosotros podamos encontrar. Para evaluar lo que es la expansión torácica, nosotros vamos a situarnos detrás de nuestro paciente y vamos a colocar nuestros pulgares en las apófisis vertebrales, lo que viene siendo lo que es la columna vertebral. Después de esto vamos a localizar a la altura de la 10ª costilla, que es por acá, y vamos a percibir algunas zonas posteriores o laterales que van a estar a la altura de la bifurcación de lo que son los bronquios, que viene siendo esto. También vamos a encontrar lo que es el frémito táctil, que son algunas características que vamos a observar de esto. Es que podemos palpar lo que es la vibración de lo que es la pared torácica a la hora que la persona está respirando. También vamos a encontrarla cuando se habla o se produce algún otro tipo de vocalización. También vamos a encontrar lo que es el frémito, que se percibe mejor en las zonas posterior, que vendría siendo la espalda, y laterales, lo que es a la altura de los bronquios, como ya señalé acá. Vamos a encontrar lo que es el frémito táctil. Vamos a observar algunas características que son lo que es la vibración palpable de lo que es la pared torácica cuando nuestro paciente respira. También vamos a encontrarlo cuando el paciente habla o emite algún otro sonido. El frémito lo vamos a percibir mejor en lo que es la zona posterior y lateral a lo que es la altura de los bronquios. Y vamos a encontrar algunos signos clínicos como lo es la matidez, que lo vamos a encontrar en la percusión torácica cuando hagamos ese examen, y este se va a hacer mayor en el caso de que se produzca un derrame pleural. También vamos a encontrar lo que es la ausencia de reducción de frémito vocal táctil, que es mucho menos probable que lo encontremos cuando estemos evaluando al paciente. También para evaluar el frémito táctil vamos a pedir al paciente que diga alguna secuencia de números o diversas palabras. Por lo general nosotros pedimos que nuestro paciente diga el número 33. ¿Podrías decir el número 33? 33. Y cuando nuestro paciente produce
diversos sonidos vamos a encontrar lo que es la vibración a nivel de la espalda o en la caja torácica. También vamos a palpar algunas superficies con la palma de nuestras manos. También vamos a palpar lo que son con las caras cubitales de nuestras extremidades y vamos a proceder con un tacto ligero y firme y vamos a hacerlo de una forma homogénea en todo lo que es el tórax. Algunas cosas que podemos encontrar es una disminución o ausencia de lo que es el frémito, que se va a deber a un exceso de aire en nuestros pulmones y puede ser indicativa de lo que es un enfisema. También puede ser indicativa de lo que es un engrosamiento o derrame pleural y también puede indicar una obstrucción bronquial. También vamos a encontrar que cuando el frémito se encuentra aumentado, se va a producir lo que es una frecuencia o una sensación más ruda o áspera. Y esto se va a producir cuando hay algún líquido o alguna masa sólida en el interior de lo que son nuestros pulmones. Buenos días, doctora. El día de hoy voy a hacer una demostración de cómo se debe de realizar la percusión del tórax. Para esto necesitamos que el paciente se encuentre sentado y con la espalda erguida. Y vamos a empezar percutiendo el tórax anterior, específicamente los espacios intercostales que podemos encontrar en esta parte. Buscamos el primer espacio intercostal y percutimos. Lo hacemos de esta forma en ambos lados. También en el tórax anterior necesitamos percutir la parte superior de las clavículas, siendo esta parte. Y como podemos escuchar o percibir el sonido, es un sonido sonoro el que se presenta al percutir esa parte. Posteriormente a haber percutido el tórax anterior, le pedimos al paciente que se dé la vuelta y que coloque la mano en la parte superior de la cabeza y procedemos a percutir la parte lateral de las costillas. Le volvemos a pedir al paciente de que se cambie de lado y que vuelva a hacer la misma acción, de que levante la mano y la ponga en la parte superior de la cabeza y percutimos este lado también. Posteriormente a haber percutido la parte lateral del tórax, le pedimos al paciente que se dé la vuelta y como podemos observar, aquí se encuentran las escápulas. Las escápulas se encuentran de manera cerrada y para poder abrirlas les pedimos al paciente que se incline un poco y que cruce los brazos. Y como podemos ver, de esta manera las escápulas se abren y nosotros ya podemos percutir. Posteriormente a haber percutido, podemos observar que la posición sin retener el aire de los pulmones es aproximadamente hasta la 10ª vértebra cervical. Para observar la expansión de los pulmones, le pedimos al paciente de que tome aire y que lo retenga durante un momento.
Y con esto observamos que la expansión de los pulmones es aproximadamente hasta la 12ª vértebra cervical y aproximadamente con unos 4 centímetros de diferencia. ¿Ya? Del mismo, y esto lo hacemos mediante el instrumento del estetoscopio, ya que esto nos proporciona mayor información acerca del estado de los pulmones y la pleura, y esto se puede caracterizar todos los sonidos de la misma forma que en la percusión, que las notas de percusión, y esta se da por su intensidad, su tono, su calidad y la duración. Para auscultar el tórax empezamos con la cara posterior del mismo, y es importante especificar al paciente que esté sentado y que desplace los brazos hacia adelante y que también incline la cabeza hacia adelante. Esto lo hacemos con el fin para que las escápulas no nos ocluya lo que son los campos pulmonares, y también se le especifica al paciente que debe respirar por la boca de manera lenta a profunda, y que también debe hacer una respiración exagerada de lo normal. A continuación vamos a empezar. Empezamos por el vértice derecho y luego nos pasamos a la izquierda. Ambos lados tenemos que llevar la secuencia, esto para determinar la diferencia de la duración, de la intensidad, del tono de cada lado del tórax, y así lo hacemos hasta llegar a lo que es la base del tórax, y lo hacemos de esta forma. Y es así como terminamos con la parte posterior del tórax. Bien, ahora continuamos con la parte dorsal o la parte anterior, del tórax. Y esta nos dice que tiene dos componentes, las cuales son la auscultación pulmonar y la cardíaca, pero en este caso nos vamos a centrar más en la auscultación pulmonar, específicamente en el pulmón derecho. De la misma forma como lo hicimos con la cara posterior del tórax, le indicamos al paciente que respire de manera profunda. Y es así como realizamos lo que es la auscultación del tórax. En cuanto a los ruidos respiratorios normales, estos se generan en las vías aéreas centrales o proximales y se transmiten mediante filtrados hacia zonas más periféricas. Además, se clasifican en ruidos traqueal o bronquial, broncovesicular y vesicular. En cuanto al sonido traqueal o bronquial, este se localiza en la tráquea. Además, tiene características como un tono alto, se encuentra tanto en la inspiración como en la expiración, pero la expiración tiende a ser más intensa y prolongada, a veces más larga que la inspiración. Además, la inspiración también tiende a ser muy ruidosa y existe una pausa entre ambas fases. En cuanto a la alteración, este sonido puede estar presente en un tórax que sugiere consolidación pulmonar.
En cuanto al sonido broncovesicular, este está localizado en la región iliar, que son los bronquios principales, además del campo pulmonar posterior superior. En cuanto a sus características, este tiene un tono medio, se puede percibir tanto en la inspiración como expiración, pero la expiración tiende a durar lo mismo que la inspiración y además puede ser escuchado en las alteraciones en el que existe un aumento en la intensidad que sugiere un aumento de ventilación o una consolidación pulmonar. En cuanto al sonido vesicular, este está localizado en la periferia del campo pulmonar. De este modo existe una tonación de los ruidos respiratorios, los bronquios y la región iliar. En cuanto a sus características, este tiene una intensidad variable, además de un tono bajo. Las expiraciones tienden a ser suaves y cortas y también depende de la ventilación y de la masa corporal, en el que es más prominente en las personas delgadas como también en los niños y es reducido en personas con sobrepeso o muy musculosos. Además, puede percibirse en las alteraciones donde existe una disminución que sugiere consolidación. Además, es necesario recordar que los ruidos respiratorios tienen una calidad diferente en los niños, debido a que la transmisión acústica va a ocurrir a través de una vía aérea que es más pequeña y por lo tanto el parénquima pulmonar también va a ser menor y la pared torácica tiende a ser más delgada. Hablemos ahora sobre los sonidos adventicios. Estos se dividen en pulmonares y pleurales. Los sonidos pulmonares son continuos, estos ya sea que se dividan en sonidos roncos, sibilantes o sonoros, y también están los ruidos discontinuos. Estos son sonidos crepitantes y se dividen en gruesos, medianos y finos. En cuanto a los sonidos pleurales, estos pueden ser ya sea por un roce de fricción o también por un sonido de chasquido o crujimiento de un neumotórax neumomediastino. Hablemos sobre los crepitantes finos. Estos son ruidos similares a un crujido. Son de tono alto, son discretos y discontinuos y además se oyen al final de una inspiración y no se van a eliminar con la tos. Estos nos recuerdan al ruido que se produce, por ejemplo, al frotar el pelo entre los dedos cerca del oído y están presentes en alteraciones como edema pulmonar o también neumonía. En cuanto a los crepitantes medios, estos son sonidos más húmedos y más bajos que se van a oír sobre todo durante la fase media de la inspiración, pero también en la expiración. Estos también van a poder producirse por el flujo de aire que va a ir mediante la acumulación de secreciones en los bronquios principales pequeños y estos no se van a eliminar también con la tos como con los crepitantes finos. Estos están presentes por ejemplo en la broncoectasia, tuberculosis, micosis o también bronconeumonía. Sobre los crepitantes gruesos, estos van a ser ruidos burbujeantes también intensos que se van a oír durante la inspiración y también van a producirse por la acumulación de secreciones en los bronquios mayores pero también en la tráquea y no se van a eliminar con la tos. Estos van a ser similares al ruido que se hace al poder frotar un mechón de cabello entre los dedos cerca del oído y también están presentes en la bronconeumonía, tuberculosis, micosis o broncoectasia. En cuanto a los roncos o sibilancias sonoras, estos tienen características como de ser ruidos intensos de tono bajo y también rudos, que son similares a un ronquido, que se escucha la mayoría de veces en una inspiración continua o también en una expiración. La tos dice que va a eliminar este sonido. Además, se oye principalmente en lo que es los bronquios, la tráquea y si son suficientemente fuertes puede oírse incluso en campos pulmonares periféricos. Entre sus causas podemos hablar sobre el espasmo muscular, también líquido o el moco que pueda existir en las vías aéreas más grandes que van a causar por lo tanto turbulencia. También podemos hablar sobre las sibilancias o los estertores sibilantes. Estos se caracterizan más como ruidos musicales que la mayoría de veces se forman de manera continua durante la inspiración y expiración, pero son más intensos en lo que es la expiración. Entre sus causas podemos hablar sobre el flujo de aire a gran velocidad a través de los bronquios muy estrechos. Por último, podemos hablar sobre el roce pleural. Dentro de sus características, se habla sobre un sonido seco, chirriante, que habitualmente es producido por la inflamación de las superficies pleurales. Se dice que este sonido se puede escuchar durante la inspiración y la expiración, pero tiende a ser más intenso en la superficie anterolateral inferior. Además, si el paciente se encuentra de manera
erguida, está sentado de manera erguida, puede oírse sobre el campo pulmonar anterior lateral, y entre sus causas podemos hablar sobre la pleura inflamada o también cuando existe un rozamiento de la pleura parietal contra la pleura visceral.